Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Quineche y siendo las 5:04 damos inicio nuevamente a la Semana de Conferencias Agrícolas, organizada por el Centro Federado de Ingeniería Agrícola y el Tercio Estudiantil de Agrícola, con el apoyo de diferentes ingenieros del UNAM, quienes han ido presentando diferentes a lo largo de la semana. La ponencia del día de hoy lleva por nombre El futuro del ingeniero agrícola, a cargo del ingeniero Isaac Vázquez. El ingeniero Isaac Vázquez es egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola de UNAM. Además, cuenta con una maestría en Ingeniería de Riegos y un doctorado en Ingeniería Medioambiental. Ha sido decano de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Privada Telesub, además de ser director del proyecto educativo Academia Vázquez y actualmente trabaja como profesor principal en la agraria. Bueno, sean nuevamente bienvenidos a todos los participantes aquí presentes y a los que nos están escuchando desde la transmisión en Facebook. Hacerles recordar, por favor, que mantengan sus audios y sus cámaras apagadas para poder tener una transmisión fluida. Al finalizar la conferencia se va a dar lo que es la ronda de preguntas de dos diferentes formas. Pueden escribir su pregunta en el chat de Google Meet o si no pueden escribir, pido la palabra y ya en el momento adecuado yo voy a leer su pregunta o les voy a ceder la palabra para la participación. Bueno, sin más que decir, gracias nuevamente, ingeniero Isaac, por aceptar la invitación y le cedo la palabra para poder dar inicio. Muy buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando bien. Bueno, eh, Sí, se ahora escucha. vamos, sí, ok. Ahora vamos a hablar acerca del futuro de la ingeniería agrícola. Realmente lo que quiero decirles, yo soy ingeniero agrícola de profesión, estudié en la agraria, alrededor de egresado del 2001. Y bueno, con respecto a este tema, quiero decirles de que tenemos un futuro bastante brillante, ¿no? O sea, hay diferentes áreas en las cuales nosotros los ingenieros agrícolas podemos enfocarnos y nosotros como ingenieros agrícolas tenemos que tener un panorama amplio en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta, en toda la costa peruana tenemos alrededor de 1 millón de hectáreas bajo riego. Y de ese millón de hectáreas, si es que nosotros lo tecnificáramos, ya sea con riego por goteo, riego por aspersión, podríamos llegar hasta 1,5 millones de hectáreas. Eso, imagínense la riqueza que podríamos llevar al país si es que lográramos esa gran transformación que queremos, ¿no? Y de la misma forma, tanto en la costa como en la sierra peruana, entre otras cosas. Ahora, en lo que son, en el tema de manejo de campos, nosotros podemos enfocarnos en diferentes áreas. Tenemos que tomar en cuenta, y debe ser nuestra visión, el tema de las eficiencias, el tema de la tecnificación. Solamente mejorando el tema de las eficiencias y el tema de la tecnificación, nosotros vamos a poder ser más competitivos. No es lo mismo, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema agrícola, producir un zapato a 30 soles o producirlo a 5 soles. Ahora nos encontramos en un mundo completamente globalizado y de acuerdo al costo de producción que nosotros tengamos de un producto final, vamos a poder tener más mercado o tal vez nada de mercado. Y lo mismo se ve en el área agrícola. Hablemos, por ejemplo, en el tema de la palta o de cualquier otro cultivo. ¿Cuánto nos cuesta producir 1 kilo de palta? ¿O cuál es la productividad de producir 1 kilo de palta, ¿no? Es diferente si es que nosotros producimos 5 toneladas por hectárea por campaña o si es que podemos llegar a producir hasta 20 o 25 toneladas por hectárea por campaña. Si es que los precios bajan sustancialmente del cultivo que nosotros estamos gestionando, entonces corremos el riesgo como empresa de quebrar o simplemente no sobrevivir a una campaña o simplemente no generar la suficiente riqueza como para poder crecer como empresa y como personas. Nosotros tenemos siempre que estar mirando esos pequeños detalles de la forma gerencial, ¿no? Si ustedes se encuentren donde se encuentren, siempre tienen que estar viendo eso. Por ejemplo, cómo nosotros bajamos costos, por darles diferentes ejemplos, que ustedes siempre tienen que estar atentos y siempre como ingenieros agrícolas, siempre tratar de dar su mejor aporte. Tengo experiencia, por ejemplo, en un fondo agrícola donde se tiene riego por goteo, unas 100 hectáreas, y se trató de tecnificar y se tecnificó tratando de llevar toda la programación de riego computarizado.
En vez de que pase una persona abriendo una valvulita de un sitio a otro sitio o a otro sitio, entonces se hizo una inversión bastante fuerte, 20 a 30 mil dólares, y todo se llevó a una computadora. De tal forma que en vez de gastarse tal vez 2 jornales por día, te gastaba simplemente unos 10 minutos en el día y puedes tener un jornal simplemente viendo si es que todo se está aperturando de una mejor forma. Mucho ojo, que en toda empresa, el hecho de ahorrar un jornal por día a lo largo de un año, ¿esto cuánto te representa? Te representa más de 10 mil soles, 12 mil soles, ¿no? Y si es que vas matando costos, esto te permite a la empresa ser mucho más rentable y competitiva. Y ante una posible crisis te permite tener mayores chances a sobrevivir. Imagínense en este caso específico donde se tecnifica el riego. Y si es que en época, para el caso de la palta en el tema de riego, hay épocas o hay meses en las cuales requieres más o menor cantidad de agua. Por ejemplo, si estás en época de floración, en época de fructificación, requieres mucha más agua a que si es que no estás en esas épocas. Entonces, de acuerdo a la infraestructura de riego, muchas veces uno tiene que poner incluso hasta un regador de noche. Ustedes saben que el fertilizante es bastante costosísimo para una empresa, ¿no? El nitrógeno, el fósforo, el calcio, etcétera, que se aplica a las plantas. Y imagínense que el regador en la noche se te queda dormido y simplemente abrió la válvula para regar en la noche y se olvidó, y después de 2 horas o 3 horas se despierta y cierra la válvula. Tenemos que ser conscientes que no solamente por el hecho de que entre un ladrón y te robe el fertilizante, nosotros estamos perdiendo plata. Pero si es que este tipo de prácticas se da de una forma consecutiva durante varios días, durante varios meses, imagínense la cantidad de fertilizante que se está lavando y se está percolando al subsuelo. ¿Cuántos miles de soles al año se pierden solamente por este pequeño detalle? Nosotros como ingenieros agrícolas tenemos que estar con los ojos bien abiertos y tomar en cuenta estos pequeños detalles para que nosotros demos nuestra aportación al desarrollo de estas empresas y por lo tanto al desarrollo del país. El mismo hecho de tecnificar, por ejemplo, el tema de la fertilización. Una cosa es el tema del riego, ¿ok? Lo llevamos todo a una computadora y todo bonito, programa, se va a regar este campo tanto tiempo, este otro campo tanto tiempo, pero el tema de la fertilización también. Normalmente cuando tienes un sistema de riego por goteo, por ejemplo, uno prepara sus fertilizantes y lo aplicas tal vez 2 veces por semana, tal vez 3 veces por semana, pero la planta también es un ser vivo, come, así como ustedes comen todos los días, también comen todos los días. El mismo hecho de que ustedes tecnifiquen en el tema de la fertilización, para que automáticamente ustedes puedan fertilizar tal vez incluso pequeñas dosis a través del riego, y ya no sería cada uno, cada 2 días por semana, sino todos los días, y automáticamente te está incrementando lo que es productividad, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar como ingenieros agrícolas bien atentos a cada detalle que pueda ayudar como aporte para poder incrementar el tema de la productividad o el tema del ahorro, porque eso va a ayudar mucho al tema de la supervivencia de la empresa o al tema de una buena ganancia para que la empresa pueda crecer. Y ese mismo hecho permite poder proteger a todos los trabajadores, ya que si una empresa quiebra, imagínense, entonces cuántos trabajadores pueden perder sus trabajos, ¿no? Abondando un poco más a esto, y muchas veces no se los van a decir, nosotros no podemos enfrascarnos, como ingenieros agrícolas tenemos que tener la visión de tener una mente de gerencia, no solamente de diseño riego por goteo o riego por aspersión o X cosas. Nosotros tenemos que absorber, coger lo mejor del agrónomo, lo mejor de tal profesión y tratar de articular. Nosotros debemos ser los articuladores, y hay muchas cosas que no se tienen y no nos enseñan en la universidad. Por darles un ejemplo, y son pequeñas cosas que influencian directamente al tema económico de una empresa, al tema de que la puedes volver rentable, más rentable o no rentable. Para darles un ejemplo, el tema de las abejas, ¿no? Muchas empresas agroindustriales no usan abejas, ya sea para el tema de la palta, para el tema del arándano o incluso al tema del maracuyá.
pero el mismo hecho de colocar abejas y dependiendo cuántos enjambres por hectárea tú coloques en la época de polinización, automáticamente te incrementa lo que es productividad. Por darles un ejemplo, en el tema del palto, como tengo conexiones con diferentes agroindustriales, hay empresas, tengo entendido, grandes que como Camposol incluso, que simplemente colocan sus 3 o 4 cajas de abejas por hectárea, pero hay otras empresas que producen mucho más. Camposol, ojo, es la empresa agroindustrial más grande del país en el tema de área, ya sea de palto, de arándano, entre otros cultivos agroexportables. Pero hay estudios ya de empresarios peruanos que han determinado que la productividad va incrementando de acuerdo a cuántos cajones de abeja por hectárea uno tiene. Y incluso han hecho estudios, qué es lo que pasa cuando tienen 4, cuando tienen 6, cuando tienen 8, cuando tienen 10 enjambres por hectárea. Y han visto de que hay un incremento sustancial en el tema de productividad. Para darles un ejemplo, nada más, el grupo Camet, que tiene unas 70 hectáreas de palto, hicieron este experimento y determinaron que la productividad iba incrementando considerablemente a medida que tú colocabas un mayor número de enjambres por hectárea. Y se dieron cuenta que para 10 hicieron un experimento desde 4 hasta 10 enjambres por hectárea. Y se dieron cuenta que con 10 enjambres por hectárea tenían una mayor productividad y de forma escalonada a que si tuvieran con 4, con 6 o con 8. Y ellos automáticamente, simplemente por política de empresa, dijeron, no, acá simplemente por política de empresa colocamos 13 enjambres por hectárea, ¿no? Y lo mismo pasa con el arándano. Imagínense cuántas hectáreas tiene Camposol de arándano y no coloca ni siquiera un enjambre por hectárea. Hay otras empresas que sí lo hacen. ¿Cuántos miles de dólares, cuántos millones de dólares las empresas pueden llegar a perder por un simple concepto, como el tema de las abejas? Nosotros como ingenieros agrícolas, como potencialmente gerenciadores o articuladores de las diferentes áreas de la agricultura, nosotros tenemos que tener muy presente todos esos pequeños detalles que te pueden ayudar al éxito o al fracaso de cualquier tipo de acción que nosotros vamos a desarrollar. Por darles un ejemplo nada más, nosotros podemos hacer todo bien, el riego por goteo bien, el riego, la fertilización muy bien, la aplicación de los pesticidas excelente, ¿no? Todo bien, incluso el tema de las abejas muy bien. Pero yo me he paseado por diferentes fondos agrícolas e incluso técnicos, agrónomos, que te recomiendan que en la época de floración del palto nosotros debemos de restringir lo que es el agua, porque en teoría debemos de estresar la planta para que tenga una mayor floración. Y de esa forma, entre comillas, como va a tener una mayor floración, debería tener una mayor fructificación. Eso es un error. Eso es un error que muchos profesionales agrónomos cometen. En la época de floración de palto, por darles un ejemplo, por darles un cultivo, nosotros necesitamos incrementar el nivel de agua justamente para evitar la caída de la floración y por ende para no bajar el tema de potencial de la fructificación. Con esto, ¿qué les quiero decir? Nosotros tenemos que estar atentos a cada uno de esos pequeños detalles que aparentemente son insignificantes, son minúsculos. Un detalle más, un detalle menos, uno dice, ¿no? ¿En qué va a servir? Pero en el tema de los negocios, en el tema de la agricultura, un detalle puede significar absolutamente todo. Puedes haber hecho todo bien, pero basta que falles en una sola cosa para que te arruine todo lo bueno que has hecho. Y nosotros como potencialmente gerenciadores y articuladores del campo, tenemos que tomar en cuenta cada uno de esos pequeños detalles. Es bueno que nosotros como futuros profesionales tomemos en cuenta esto. Uno de los peores defectos de cualquier profesión, a ustedes como ingenieros agrícolas les digo, es no tomar en cuenta las recomendaciones hasta del peón, hasta del más chiquito. Yo tengo un doctorado en Utah State University. Ustedes pueden ser ingenieros, pueden tener su maestría, también pueden tener su doctorado, pero eso no los puede llevar, como a muchos profesionales los lleva, a decir, yo porque tengo un doctorado, porque tengo una maestría, no escucho a nadie y mi palabra es la última en la ley. En ese momento, quien pierde son ustedes mismos, porque no estás aprovechando la fuerza del resto. Y les voy a contar un ejemplo
muy práctico y que se refleja justamente en el tema económico, donde ustedes simplemente por el hecho de tener las orejas bien abiertas y escuchar incluso hasta el más pequeñito, pueden hacer a una empresa ganar millones o evitar que pierdan millones. El caso ocurrió para la empresa Damper. Es una agroindustrial que se encuentra en el norte y que tiene miles de hectáreas. Es casi tan grande como Camposol. Es una de las más grandes del país, ¿no? Y tuvieron un problema en un área de aproximadamente unas 300 hectáreas de espárrago. Les vino una plaga y sus lotes de espárragos los tenían divididos en 5 hectáreas, en 10 hectáreas, todas juntas, ¿no? Pero era por turnos. 10 hectáreas, 15 hectáreas, qué sé yo. Entonces tenían una plaga que estaba arrasando a todo su cultivo y no sabían qué hacer. Aplicaban todo, trajeron ingenieros, trajeron hasta doctores, trajeron y no encontraban una salida. Aplicaban en un sitio, ok, se sanaba la planta y luego la plaga atacaba a otro sitio. Aplicaban a ese otro sitio, la plaga se iba o desaparecía, la exterminaban y luego aparecía en otro sitio y los tenía prácticamente locos. En eso apareció no sé si era regador o era un simple peón, pero era el nivel más bajo de todos ellos. Eran varios profesionales. Eso me lo contó el hermano de la dueña de Damper, para que tengan una referencia. Vino el más chiquito, un peón, un simple peón, que ni siquiera estudios tiene. Y le dijo a uno de los ingenieros, ingeniero, pero no se da cuenta que usted cuando aplica una pequeña área, la plaga, algunas plaguitas sobreviven y se empiezan a multiplicar y lo que deberían de hacer es fumigar todo el espárrago de canto a canto y de esa forma exterminar la plaga. A este señor le hicieron caso y le dijeron, bueno, creo que tienes razón y empezaron a fumigar de canto a canto, incluso desde los campos donde entre comillas no había plaga, empezaron a fumigar de canto a canto. Ok, acabamos. Y cuando se dieron cuenta, tenían una pequeña área de 5 hectáreas de ají y se dieron cuenta que toda la plaga que no es apetecible para el ají se había refugiado en el ají. Entonces se dieron cuenta que aún la plaga continuaba allí y continuaron fumigando hasta exterminar la plaga y de esa forma lograron resolver este problema, ¿no? A donde voy es muy al margen de este ejemplo. Ustedes en la posición que se encuentren no pueden dejar que la soberbia los gane. Como ingenieros, tienen que escuchar hasta el más chiquito. De esa forma ustedes van a absorber la energía de todo el resto, ¿no? De esa forma ustedes mismos se potencian como profesionales. Ahora, en el sector energético, es bueno tener presente, nosotros como ingenieros agrícolas, que el país tiene un potencial entre 70.000 a 80.000 megawatts. Ese es nuestro potencial en el sistema hidráulico, energético, de energía. Sin embargo, escuchen bien, entre 70.000 a 80.000 megawatts. Sin embargo, nosotros estamos aprovechando en energía como país, ¿cuánto producimos? Menos de 6.000 megawatts. Y para que tengan una idea, solamente la hidroeléctrica de Mantaro produce alrededor de 1.200 megawatts. Imagínense todo el potencial que nosotros tenemos como país. Esto les digo a ustedes como ingenieros agrícolas. Un país es mucho más rentable cuando tienes la energía más barata. Las empresas deciden venir a instalarse acá en tu país cuando sus costos, ya sea de energía, de mano de obra o de compra de materiales, son más baratos. Imagínense a dónde podríamos llegar a nuestro país si es que tenemos una visión de poder explotar este tipo de recursos que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, les voy a comentar algo, una experiencia que es muy particular, no creo que la encuentren en otro sitio, con respecto al tema de los invernaderos. Como les repito, nosotros como ingenieros agrícolas debemos tener una visión total, una visión general de todos los aspectos en el tema de la agricultura para ser unos muy buenos articuladores y poder llevar el desarrollo a los diferentes sitios, ¿no? Es posible, nosotros podemos construir en una hectárea un invernadero hasta de, no sé, $300.000, $400.000 o $200.000 y tener unas producciones o unas productividades bastante altas. Sin embargo, es posible, y se los digo que es posible porque yo lo he hecho, de hacer invernaderos rústicos con material bastante rústico, con palos, incluso con mallas antiáfidas,
y lograr productividades tan altas, tal vez no tan altas como esos invernaderos bastante caros, pero sí rentabilidad bastante elevada, como por ejemplo el pimentón, que en una campaña tú puedes llegar a producir hasta 25 toneladas, aplicando pesticida diario o interdiario, por lo tanto mano de obra diaria o interdiaria, elevándote el costo de del cultivo y asumiendo de que no has fallado en nada, porque si es que fallas en algo, tu productividad podría bajar de 25, 25 es el óptimo, podría bajar hasta 20, 15 o 10, ¿no? Si es que en caso fallaste en algo y la plaga te arrasa. Les digo por experiencia, no porque me han contado, pero sí por experiencia. Y esto es un concepto que ustedes pueden llevar para el desarrollo a los diferentes sitios del país cuando ustedes sean profesionales. Ustedes pueden llegar a producir, en el caso específico del pimentón, hasta 100 o 150 toneladas por año. Imagínense 100 a 150 toneladas por año comparado a las 25 toneladas en una campaña. Elevan lo que es productividad, producción, bajan costos de mano de obra. ¿Por qué? Porque ya no van a estar aplicando. Bajan costos en pesticidas, porque en cada aplicación estás metiéndole un veneno para que muera la plaga. ¿Y qué es lo que logras con el invernadero? Lo cierras completamente, de tal forma que evitas que cualquier plaga penetre a través de esa pared de tela es una tela especial. Y con eso están ustedes bajando costos. Imagínense que lleven esta tecnología a la parte de sierra, donde prácticamente las productividades son bastante bajas y podríamos llevar incluso productos que no podrían crecer en la parte de sierra. Imagínense la riqueza que podríamos generar a esas personas pobres que tienen cultivos de baja rentabilidad, como lo que es la papa, el maíz, ¿no? Y para darles un ejemplo, en lo que es papa, en lo que es maíz, cuáles son los costos de producción. No, en lo que es maíz, si tienes una buena productividad, tienes tus 10 toneladas, y si tienes suerte, el precio va a estar entre 0.8 y 0.9 centavos de sol por kilo, es decir, alrededor de 10.000, 12.000 soles, ¿no? En lo que es pimentón, puedes llegar hasta, ¿cuánto? Hasta 100 a 150 toneladas. Fácilmente llegas a tus 120 toneladas. A un precio hasta de 2 soles. Es un cultivo incluso mucho más rentable que los cultivos de agroexportación. Escuchen bien, mucho más rentable que los cultivos de agroexportación, como son la palta, el arándano, entre muchos otros. Imagínense la riqueza que podemos llevar a los sitios más alejados nosotros como ingenieros agrícolas, y nosotros tenemos que tener esa visión de desarrollo en los diferentes aspectos del sector, ¿no? Eso es algo como para que ustedes vayan pensando. Otro punto con respecto al tema de la reforestación, ¿sí? Al tema de la reforestación. Y ustedes dirán, ¿por qué el tema de la reforestación? Muy simple. Nosotros en la zona de sierra, nosotros tenemos una época de lluvia y una época de sequía. En la época de lluvia es cuando viene la lluvia en cantidad y simplemente en los ríos se lleva una gran cantidad de agua. Nosotros como con el tema de la agricultura podemos almacenar, tal vez utilizar una pequeña porción de esta agua que finalmente se deriva hacia los mares. Y en la época de sequía toda esa agua ya pasó y simplemente ya no, los ríos prácticamente quedan casi secos, ¿no? Y si nosotros queremos realmente utilizar una agricultura, digamos, altamente rentable, necesitamos justamente disponibilidad de agua. Eso lo tenemos que tener nosotros claros. Claro, Chile, para darles un ejemplo, debido a que ellos aplicaron un tema bastante agresivo en el tema de reforestación, lograron incrementar la disponibilidad de agua en la época de sequía hasta en un 30%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, su capacidad eso es altísimo. Y no solamente en el tema de agua, en el tema, nosotros como ingenieros agrícolas, o sea, eso nos interesa. Tenemos que tener la visión de la importancia de esto. Y aplicando nosotros con el tema de las zanjas de infiltración para poder retener el agua, y nosotros, imagínense sembrando toda una cantidad de árboles, nosotros podríamos tener un potencial altísimo en el tema de conservación de agua, pero también en el tema maderero.
mucho ojo en el tema maderero. ¿Por qué en el tema maderero? Chile exporta, y escuchen muy bien lo que les voy a decir, Chile exporta alrededor de 8.000 millones de dólares en pulpa de madera al año. 8.000 millones de dólares, más o menos. Perú, teniendo un potencial de 8 a 10 veces mayor por el área en la sierra, ¿cuánto creen que exportamos? ¿Alrededor de cuánto? No pasamos de 200 millones de dólares. Imagínense la riqueza que podíamos llevar a las zonas más alejadas y a las zonas más pobres de nuestro país, que es la zona de sierra, ya que esa tierra que simplemente no puede ser utilizada absolutamente para nada, podríamos estar utilizándolo en el tema maderero. Y hay estudios que dicen que si es que Perú invierte agresivamente en el tema de reforestación, el tema de reforestación en sí como rentabilidad podría pasar como un aporte al fisco en el PBI, podría llegar a ser el segundo puesto que le dé más recursos al Estado en el tema de impuestos. Y todo esto es debido a un tema, básicamente a un tema político, ¿no? Y sin tomar en cuenta el tema, mucho ojo, el potencial en el tema de la selva. Tenemos alrededor de 15 millones de hectáreas depredadas que simplemente no crece nada y fácilmente podríamos utilizarlo para un tema maderero, ¿no? Un tema de, ya sea de caoba o madera de alta rentabilidad. En la sierra tenemos entre 8 a 9 millones de hectáreas. En la selva, área para madera tenemos alrededor de 40 millones, pero imagínense que solamente utilicemos los 15 millones de área depredada que tenemos. El potencial y la riqueza que se puede generar solamente por el tema de reforestación es bárbaro realmente. Y ustedes como ingenieros agrícolas tienen que tener esa visión cuando salgan como profesionales. Y si es que logran ocupar unos cargos altos, deben tener esa visión justamente para sacar a nuestros hermanos de la pobreza, ¿no? En el tema del drenaje, en el tema del drenaje de la misma forma, nosotros tenemos un problema de drenaje de alrededor de 200.000 hectáreas con problemas de drenaje, ¿no? Y allí es donde mucho tenemos que incidir. Ahí nosotros podríamos tener un aporte bastante sustancial, recuperando todas estas áreas y volviéndolas mucho más productivas. El tema de reservorios de la misma forma. Nosotros podríamos volcar todos nuestros conocimientos en toda la parte sierra para hacer muchos pequeños a medianos reservorios. Y al poder hacer esto, ¿qué es lo que estamos generando? Básicamente, estamos volviendo una agricultura que depende solamente de la lluvia, la estamos volviendo con un riego regular. Fácilmente podríamos sembrar ya un cultivo de alta rentabilidad, ya sea como la palta, el arándano, entre muchos otros cultivos que tenemos, ¿no? Entonces, todos estos son ámbitos que nosotros tenemos que tener en cuenta y en los cuales nosotros podemos enfocar todos nuestros esfuerzos y conocimientos para el desarrollo de nuestro país y de nuestros hermanos, ¿no? Ahora, como tema de desarrollo que tenemos que nosotros llevar al campo, podríamos ver en el tema de riego por aspersión para el tema de los pastizales, especialmente en toda en la zona sierra. Una vaca que se alimente básicamente de pastizales que son regados por el tema de lluvia, te puede llegar a producir solamente 2 litros por día, ¿no? Mientras que si es que nosotros aplicamos el tema ya técnico, entre ellos el tema de la tecnificación y llevar riego por aspersión, combinado esto con los reservorios que se pueden crear, entonces podemos tener una mayor disponibilidad de forraje para el ganado. Y con esto, el ganadero, en vez de producir sus 2 litros de leche por día, podríamos llegar a 20 a 30 litros de leche por día. ¿Esto qué genera? Esto genera riqueza para las personas más pobres. Riqueza, alimentos para las zonas más pobres. Y si es que llevamos una alta tecnología, incluso podríamos llegar hasta 40 litros de leche por día, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros agrícolas tenemos que tener una visión amplia en todos estos aspectos, en todos estos sectores, para poder
llevar el desarrollo y nosotros como articuladores poder llevar esa visión que necesita nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que, que tenemos muchos hermanos agrícolas, agricultores, perdón, que siembran cultivos de pan llevar. Ahí tenemos el maíz, tenemos la papa, ¿no? Entre muchos otros cultivos. Hay los países ricos subsidian a su agricultura anualmente entre 400.000 a 500.000 millones de dólares al año. Es decir, a su agricultor le dicen, toma el dinero para que seas, entre comillas, es como un subsidio y por lo tanto muchos de sus alimentos van a resultar más baratos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos combatir esto? Necesitamos incrementar eficiencias, incrementar productividad. De lo contrario, no vamos a poder ser competitivos, ¿no? Y tenemos que llevar la visión de la reconversión de cultivos de pan llevar o de baja productividad, de bajos ingresos, a un tema de reconversión. Por ejemplo, en el caso de Majes, en el caso específico de Majes. Muchos agricultores en estas zonas que el Estado invirtió un montón de dinero, incluso lo tecnificó hasta con riego por aspersión, ellos sembraban alfalfa, ¿no? Sembraban alfalfa y básicamente se lo vendían a un productor, a los ganaderos. Pero ahora ha empezado el tema de reconversión y han empezado a sembrar incluso palta. Y debido a la zona, porque hay zonas que te producen más, zonas que te producen menos de acuerdo al clima, ahora pueden llegar a una productividad de palta hasta de 20 o de 25 toneladas por hectárea. Y eso es realmente bárbaro. Eso lo puedes llegar a ubicar incluso en las zonas del norte, en la zona de Chavimochic, pero en muy pocos fondos agrícolas. Imagínense la riqueza que se puede generar para todo esto, ¿no? Y la riqueza que se puede generar en el tema de reconversión de muchas áreas que siembran cultivos como esto. Nosotros como ingenieros agrícolas tenemos que tener toda esta visión amplia como para poder liderar este tipo de cambios en el sector. Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta. Muy bien, gracias ingeniero por la presentación en la cual nos ha hablado de diferentes sectores, ¿no? Que como agrícolas debemos prestar atención. Y bueno, entonces continuando con la conferencia, vamos a proceder a lo que es la ronda de preguntas. Como ya saben, pueden redactar sus preguntas acá en el chat de Google Meet o si están en la transmisión de Facebook, pueden dejarlo como comentarios, ¿no? Vamos a esperar un rato entonces mientras que las personas presentes redactan sus preguntas, ¿sí? Muy bien, ingeniero. Acá tenemos una pregunta que nos están realizando, ¿Sí? la cual dice así. ¿Qué medidas cree usted que se deben implementar para poder desarrollar la reforestación en nuestro país y poder superar a Chile teniendo más recursos que ellos? Es muy simple. Acá lo único que se necesita es decisión política. Así como Chile en la época de Pinochet, en la época de los 80 o de los 70, destinó un fondo del Estado que le llaman fondo perdido. Es decir, el Estado invierte sabiendo que no va a recuperar ese dinero, pero sí va a ir destinado al tema de reforestación. Es mucho mejor eso a estar regalando dinero para temas sociales que realmente no son sostenidos. Es mejor enseñarles a nuestros hermanos
a que la suden, así le tengas que dar, en vez de dinero, los plantines que tienen un valor como fondo perdido y que suden sembrando su futuro. Porque básicamente estos árboles van a ser sembrados en sus tierras que ahorita no tienen nada, que no producen absolutamente nada, ¿no? Imagínense, no solamente es el tema de reforestación, que en realidad puede llegarse a convertir mucho, ojo, en el segundo aportante en el PBI. Sacaría a muchas familias de la pobreza. Lamentablemente, para lograr este cambio, lo que necesitamos es una decisión política de parte del Estado y lamentablemente ningún gobierno hasta la actualidad ha tenido esa visión, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta. Básicamente es una decisión política lo que se tiene que dar acá. Y en vez de estar regalando el dinero en programas sociales que realmente da pena, ¿no? Porque no estamos llevando riqueza sostenida a nuestros hermanos, que es exactamente lo que deberíamos de hacer. Lo único que estamos haciendo es paliar, entre comillas, momentáneamente la problemática que pudieran ellos tener, ¿no? ¿Alguna Muy otra bien, pregunta? gracias, ingeniero. Sí, acá tenemos otra pregunta de parte de José Noel que dice, buenas tardes, me impactó el tema de las abejas. ¿Las abejas también serían recomendables para la producción de cacao, café, cítricos y mango? De mango, estoy seguro que sí. Cítricos, estoy seguro que sí. Así como las empresas agroindustriales han hecho, por ejemplo, les voy a contar un caso con respecto a esto. Yo estuve a cargo de un fondo agrícola donde se sembraba palto. Y en la época de no estacionalidad, es decir, donde ya no hay floración, teníamos que buscar un sitio para trasladar las abejas hacia otro sitio, ¿no? Para que estuviera en floración. Y se las encargamos a un señor que sembraba maracuyá. Y el señor, esa campaña tuvo extraordinariamente una mayor productividad y bueno, él ni siquiera se preguntaba por qué había sido. De la misma forma, nosotros se tenía palto y habían, ¿cuántos enjambres habrían habido? No sé, unos 200 o 300. Y nuestro vecino tenía arándano. Y, y bueno, y excepcionalmente ese año que nosotros dejamos las abejas, tuvo una producción excepcionalmente alta, justamente de ese módulo de producción de arándano, porque tenía cientos de hectáreas, pero esa área que tuvo las abejas que nosotros habíamos colocado cerca de su frontera, esa área justamente tuvo excepcionalmente una mayor productividad, ¿no? Y él se preguntaba qué fue lo que pasó, nadie se explicaba qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, ¿no? Simplemente recibieron sus felicitaciones. Yo creo que se tiene que invertir mucho en el tema de investigación. En el tema de investigación se tiene que nosotros como ingenieros agrícolas tenemos que tener este tema de investigación muy presente, ¿no? Personalmente yo hice un pequeño experimento cuando aún no sabía el potencial de las abejas. Hice un experimento hice que en toda una línea pusieran abejas y empecé a medir el potencial de productividad a medida que nos alejábamos. Es decir, a pie de planta donde se encontraban las abejas, en el momento después de que ya pasó la floración, se empezaron a contar los frutos y se contaron 20 metros después, se contaron 40 metros después, 60 metros después, hasta 100 metros después. Y pudimos ver claramente que a medida que nos acercábamos al punto de las abejas, es decir, que las abejas se encontraban más cerca a esas plantas, había una curva bastante consistente, ¿no? Que nos indicaba que efectivamente la productividad incrementaba de acuerdo a las abejas. En esta empresa ya se coloca por ley 10 enjambres por hectárea, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá tenemos otra pregunta que nos hacen llegar desde Facebook de parte de Rommel. Dice, en el caso de buscar oportunidades, ¿cuál es su opinión acerca de los huaicos? Que si bien causan desastres, también trae tierras con bastantes minerales. ¿Se ha buscado una forma de que esto de alguna forma sea favorable en el ámbito agrícola? El tema de los huaicos puede ser prevenido fácilmente con el tema de la reforestación. Si es que hay huaicos es porque no hay, la tierra está suelta. Esto nos origina muchos problemas, tapada de carreteras, incluso cuesta vidas, ¿no?
Yo creo que el tema de huaicos, hablemos de desastres expresamente, el tema de huaicos y el tema de sequías puede ser paliado fácilmente con el tema de reforestación, yendo de la mano con el tema de reforestación. Entonces, yo creo que deberíamos de enfocar mucho el tema de reforestación y nos generaría riquezas e incluso nos evitaría muchos desastres. ¿Por qué en el tema de sequía? Como se los mencioné durante la conferencia, el mismo hecho de que en la época de lluvia tenga mucha agua se desperdicie, si nosotros aplicamos una reforestación masiva, esta agua va a ser retenida en las raíces de los árboles y en la época de sequía básicamente va a ser liberada poco a poco. Y eso va a originar de que en la época donde ya no hay lluvias, aún podamos tener una mayor disponibilidad de agua a que si no la tuviéramos. ¿Sí? Gracias, muy bien. Acá también tenemos otra pregunta que nos hacen llegar de parte de José Noel. Dice, no, esta ya la leí, disculpe, de parte de Juan Diego, que dice, ¿cuál es la mejor manera o forma de entrar al mundo laboral para un agrícola durante y post pandemia, ya que realizamos más trabajos de campo, ya que realizamos más trabajo del campo? ¿Cómo un agrícola trabajaría con el teletrabajo? ¿Aló? Ya. ¿Cómo nosotros podemos tener más oportunidades laborales? Es lo que entiendo, ¿no? Eh, para empezar, lo que nosotros tenemos que hacer es, muchas veces nosotros buscamos trabajos a nuestra medida, de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Eh, cuando un jefe contrata a un ingeniero o a un profesional, uno puede pensar muchas veces, y muchos tenemos este complejo, de que no nos están mirando, de que le estamos sacando la vuelta al jefe. Nosotros, como jefes, siempre buscamos lo que le llamamos un 4x4, es decir, un todoterreno. Y aunque el trabajador crea que no lo están mirando su eficiencia, que no están mirando su proactividad, el trabajador en sí en todo momento lo están observando, por más de que aparentemente no lo estén observando. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente mostrar siempre su predisposición, tratar de no decir no, si es que les piden trabajar más tiempo, háganlo, demuestren eficiencia, no se queden con la lengua cerrada de no preguntar por el temor de qué dirán. Ese es un gran defecto, ¿no? Y justamente muchas personas hacen perder dinero a las empresas porque simplemente no preguntan, por el temor al qué dirán, a que van a pensar que soy tonto o lo que fuese, ¿no? Nosotros tenemos que, es mejor preguntar 1000 veces y estar seguro de lo que vamos a hacer y bajarse el orgullo esto de que yo debo saberlo todo como ingeniero. Yo tengo el grado del doctor y se los digo, yo prefiero preguntar y estar seguro de lo que voy a hacer y así sea una persona de más bajo nivel en grado. Las diferentes personas tienen diferentes conocimientos, diferentes habilidades. Tenemos que, o sea, tienen que comerse su orgullo si en caso lo tienen y tratar de aprovechar lo mejor del resto preguntando, ¿no? Sí. Muy bien. Continuando con la ronda de preguntas, acá también tenemos otra pregunta de parte de Paul Sebastián, que dice, ¿qué medidas se deben tomar para la mejora del sector energético y cuáles son las energías en las que deberíamos enfocarnos más en Perú? Eh, Nuevamente, este es un tema de decisión política. Lamentablemente, Perú tiene una de las energías más de producción más baratas. Sin embargo, en el momento de la facturación es una de las energías más caras. Todo es oferta-demanda. Si es que nosotros como política de Estado le decimos, digamos, a los chinos o a los americanos, mira, acá hay un buen potencial para producir energía eléctrica, entonces yo te doy esta zona para que la desarrolles y yo te aseguro que te voy a comprar energía por 10 o 20 años. Lo que estamos haciendo es generar, incentivar la inversión privada para empezar, ¿no? El Estado no tiene por qué cargarse con todas estas inversiones, ¿no? Entonces, lo que yo creo que el Estado tiene que ver la forma, el mecanismo político de decirle a la empresa privada o al país, a los empresarios privados, ya sea nacional o extranjero, darles la forma, el modo
de que esto sea atractivo para ellos o incluso una inversión compartida, ¿no? Ustedes invierten este porcentaje y yo como Estado invierto este porcentaje. De esa forma, en los números económicos es mucho más factible para ti e incluso te doy tal vez unos 10 o 15 años de compra de energía a este precio, ¿no? Entonces, imagínense si es que eso se hubiera hecho hace 15 años, 20 años, le das la concesión por 20 años, ahorita prácticamente ya estaríamos ya sea ganando en impuestos o ya sea teniendo una energía mucho más barata, y el hecho de que tener energía mucho más barata, mucho ojo, significa de que nuestro país es más competitivo y les estás diciendo a las empresas extranjeras, mira, acá tienes mejores condiciones para que vengas y te instales a comparación de Colombia o este otro país donde su energía es más cara, ¿no? Al final una empresa ve diferentes costes de energía, de dinero, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en este país su mano de obra es más cara, su energía es más cara, los productos para realizar este producto terminado que quiero vender es más caro, pero en este otro país tal vez la energía es más barata o la mano de obra es más barata. Entonces, tenemos que tener una visión de país y buscar los mecanismos para incentivar la inversión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, ingeniero. Acá tenemos un par de preguntas más, de parte de Ciro Teodoro. Dice, ingeniero, muy buenas tardes. ¿Qué tan rentable es la producción de cuyes produciendo su alimento con sistema de riego? La producción de cuyes. Eso va a depender de dónde sea, ¿no? Por ejemplo, si es que vas a tener que bombear agua para regar los pastizales, tienes que, o sea, cada caso particular es un tema diferente, ¿no? Si es que vas a tener un reservorio en la parte alta donde no vas a gastar en energía, vas a tener tal vez presión natural y no vas a tener que gastar en bombear, ya sea en una bomba petrolera o en costo de energía, se te va a hacer mucho más rentable. Eso, el tema de los costos va a depender mucho de la zona, ¿no? Por ejemplo, si quieres producir en cantidad y te vas a encontrar lejos para transportar la carne de cuy hasta el punto de venta, o si te encuentras más cerca también van a representar costos, ¿no? Y esto lo vas a tener que anexar en el tema de la mano de obra. Tienen que aplicar ustedes mucho el tema de la tecnología. Incluso hace 2 años, si no me equivoco, específicamente para el tema de los cuyes, habían visto un tema de pelado y deshuesado de cuy para hacerlo de forma mecánica, ¿no? Y todo eso tiene que entrar en el tema de la factibilidad del negocio. Ah, mira, si es que ahora iba a invertir tanto en mano de obra para pelarlo, deshuesarlo y me iba a salir al final el kilo de cuy a esta cantidad de soles, si utilizo esta máquina me va a salir a este precio, y encima si es que aplico en esta zona que está alejada, tengo que invertir tanto en transporte, o si está cerca, bacán, es menos costoso, ¿no? O si voy a aplicar el riego tecnificado por petróleo, elevo los costos, o si es que no es por petróleo, si es por, qué sé yo, tal vez es una zona lluviosa, o tal vez es una zona donde tengas un reservorio y tengas agua básicamente a un bajo costo por el tema de presión natural. Son muchos factores los que influyen en un negocio si es que va a ser rentable o no, y va a depender de la zona y cómo lo enfoques y la visión que tengas para, especialmente como se los repetí desde un inicio, para bajar los costos, ver la forma como cualquier negocio, cómo bajar los costos e incrementar lo que es productividad, ¿no? Experimentos en los cuyes, ver la formulación de alimentos. O sea, todo depende de eso, ¿no? Al final todo se resume al tema de costos. Y nosotros hacemos nuestra contribución para el tema de riego en los pastizales o qué sé yo, ¿no? Y con la visión que nosotros debemos tener justamente con todas estas cositas que les estoy mencionando. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Más bien, vamos a leer unas tres preguntas más, ya para ir finalizando también. Acá traigo una desde Facebook que dice, de parte de Yomer. Hola, buenas tardes. Las reglas ya están dadas. Por ejemplo, en la Ley de Recursos Hídricos ya estipula que cada gobierno regional local debería realizar tratamiento de conservación de suelo en las microcuencas, pero la mayoría no lo hace. ¿Qué es lo que debemos hacer como profesionales de ingeniería agrícolas al respecto? Ahí yo creo que el gobierno peruano falló mucho en el tema de la descentralización, personalmente. Debería haber un ente, un solo ente, una sola cabeza que dé la política de Estado para todo el país. Personalmente yo creo que eso fue un error garrafal, ¿no? Incluso el tema de las
Y eso se puede ver en muchos otros sectores, no solamente en este sector. Se puede ver en el tema de las obras mal hechas, de las obras que ni siquiera sirven. Hay obras incluso hasta para el sombrero, ¿no? O sea, cuando los pobladores ni siquiera tienen agua y desagüe. Esto es ya un tema más político, decisiones políticas que en su momento se tomaron y que lamentablemente en algún momento esto debe de corregirse, ¿no? Y esto requiere bastante inversión. Nosotros como ingenieros agrícolas, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, tratar de asesorar de una mejor forma a las autoridades de turno, ¿no? Tratarles de hacerles entender, o si llegamos tal vez a una posición de poder, de tener el poder o en algún estatus del poder, tratar de saber cuáles son las falencias y los errores para tratar de intentar revertir este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos otra pregunta de parte de Esperancita que dice, buenas tardes, ¿cuál es el límite a considerar si queremos tener máximas producciones frente al impacto ambiental que puedan causar dichas prácticas? ¿Cuáles son los límites a considerar para tener máximas productividades? Por ejemplo, en el tema de invernaderos, es un tema, hablando netamente del tema de invernaderos, es un tema netamente ecológico. Aplica cero pesticidas. Los pesticidas que normalmente tú aplicas y después con el riego se van al subsuelo, en este caso prácticamente tienes un tema completamente ecológico y puedes llegar a incrementar tu productividad hasta 4 veces más. En el tema de la arbolización, ¿no? Que nosotros como ingenieros agrícolas tenemos que tenerlo esto como una visión para tener una mayor disponibilidad de agua e incluso llevando riqueza a los más pobres, incluso para el fisco, ¿no? O sea, esto apoya sustancialmente al medio ambiente en la captura del CO2, ¿no? Básicamente yo creo que tenemos unas buenas perspectivas de hacia dónde ir. Tenemos que ver cómo le enfocamos como ingenieros agrícolas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, ingeniero. Acá traemos otra pregunta de parte de Kevin Narváez que dice, buenas tardes, ingeniero. Dentro de los sectores de la ingeniería agrícola como recursos hídricos, ordenamiento territorial y energía y mecanización, ¿qué área cree usted que sea más afectada por el coronavirus? Mm, ordenamiento territorial. Yo creo que dentro de todas las áreas de trabajo existentes en el país, yo creo que el tema de la ingeniería agrícola va a ser una de las menos afectadas, ¿no? Hay muchas áreas, como por ejemplo el tema de hablando netamente de tema de negocios, un tema de negocios es el tema de la agricultura, y nosotros como ingenieros agrícolas estamos insertos en esto. Por el tema del coronavirus van a ser afectados muchos negocios. Acá tenemos la peluquería. Muchos de nosotros, al menos personalmente, yo no pienso ir a un peluquero por mucho tiempo, ¿no? No sabemos si es que la persona que te va a cortar el pelo ha tenido eh, los cuidados necesarios para no contagiarse, ¿no? Si es que es un asintomático. De la misma forma en el tema de los restaurantes, si es que el mozo que te va a dar los cubiertos está con la enfermedad y es asintomático o no. Yo creo que todo esto cambia mucho las reglas de juego. Hay muchos negocios lamentablemente que van a quebrar, muchos otros negocios que se van a mantener, y entre los negocios que se van a mantener creo que se encuentra el tema de la agricultura, ¿no? Como país creo que se deberían de tomar acciones, acciones que tal vez no se están tomando. Bueno, no quiero entrar al tema político, pero bueno, ahí creo que especialmente el tema agrícola en sus tres ámbitos, yo creo que van a ser uno de los menos perjudicados comparados tal vez con otras carreras o con otros negocios. Gracias, ingeniero. Acá también tenemos otra pregunta que nos hacen de parte de Julio Carlos que dice, si bien los agrícolas somos todoterreno a futuro, ¿en qué área cree usted que el ingeniero agrícola tendrá una gran relevancia? Una gran relevancia. Creo que ustedes como ingenieros agrícolas no deben cometer el error de centrarse en una sola cosa. Deben coger lo mejor de todos, ¿no?
Por ejemplo, si ustedes, o sea, hay diferentes áreas. Tenemos que ver el tema de eficiencias, en el tema de mecanización, por más de que ustedes sean en el tema hídrico, ustedes sus ojos no, o sea, lo peor que pueden hacer es enfrascarse en un solo tema y tratar de no aprender del resto, es lo peor que ustedes podrían hacer. Si ustedes pueden absorber, meterse al tema de optimización de recursos, tienen que ver también el tema de mecanización, ¿no? El tema de automatización, por más de que se encuentren en el tema de recursos hídricos y por más de que te encuentres en el tema de mecanización también, ¿no? O sea, asesorar. Necesitamos dar el paso a esta empresa, tratar de convencer a los jefes, o si están en el tema de gobierno, tratar de automatizar esto, ¿no? Como los ejemplos que les comenté, o incluso en el tema de ordenamiento territorial, de la misma forma, ¿no? Esta área se siembra mucho arroz y podríamos cambiar esto por tal vez por otro cultivo, optimizando más área y con esa agua que se optimiza, tal vez sembrar más área, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de tener una visión un poquito más amplia y no sesgarnos y decir mi área es esta y me quedo acá y yo solamente aporto acá, ¿no? Y tratar de absorber lo más que puedas del resto, ¿no? Por más de que no sea de tu carrera, hasta del ingeniero agrónomo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. Y ya para finalizar, tenemos una última pregunta que dice, en zonas altoandinas ya es un tema cultural el uso de riegos convencionales. ¿Cómo el ingeniero agrícola afrontaría este tema social para poder hacer sus labores en el campo rural? Es muy simple. La parte rural, si es que no lo ve, no lo va a aceptar. Si no ve una tecnología, no lo va a aceptar. Y tal vez lo más adecuado es tener la visión de hacer tal vez una pequeña área demostrativa y mira cómo esto funciona. Ellos mismos van a comparar productividades, van a comparar diferentes cosas y automáticamente ellos van a decir, sí, sí me conviene, ¿no? Como por ejemplo en el tema de la ladera, muchas veces siembran con pendiente inclinada y ustedes pueden hacer unos pequeños andenes de unos cuantos metros, siembran su maíz en la parte de laderas, también lo siembran en la parte plana que lo han hecho en la parte de andenes y le decimos, ok, comparemos, ¿no? 10 por 2, 20 metros cuadrados, ¿cuánto en peso de choclos has tenido acá y cuánto acá también en esta misma área, ¿no? O sea, si el campesino no lo ve, por naturaleza no te va a aceptar la tecnología, ya sea esto, ya sea cualquier otra cosa. Yo creo que esa sería la mejor forma de cómo entrar al tema, a este sector, ¿no? Gracias, ingeniero, por su respuesta, ¿no? La cual sería, ya con esta última pregunta, hemos terminado ya lo que es la conferencia del día de hoy, ¿no? Queremos agradecer a todos los participantes y en especial a usted por habernos brindado su tiempo para hablar de este tema, ¿no? Ujú. Avisarles que también la otra semana ya tenemos confirmados más conferencias, así que pueden esperar el flyer en la página, la cual se va a publicar en los próximos días. Gracias nuevamente. No sé si quisiera agregar algunas últimas palabras ya para despedirnos de todos. Ah, lo único que quiero decirles es que estamos por afrontar momentos bastante difíciles, ¿no? Y ustedes como estudiantes y futuros profesionales deben saberlo. Si están por regresar, no hay que ser muy quisquillosos tal vez por el tema de los sueldos, hay que ser muy gratos y por ahora llegamos a conseguir un trabajo y ya en la cancha nosotros demostrar que básicamente somos un todoterreno, ¿no? Y no a un jefe no le digas, no, no puedo, qué sé yo, ¿no? O sea, eso arránquenselo de la cabeza. El jefe no les va a decir absolutamente nada, pero automáticamente van a estar recibiendo una cruz, ¿no? Sin que ustedes mismos lo sepan ni tratar de pasárselos vivos en el tema de, pucha, este jefe yo me lo paseo, o qué sé yo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, entre comillas, ustedes tal vez ganarán un día, 2 días, pero eventualmente las personas no somos tontas, ¿no? Y eso les digo porque yo también he ocupado temas de jefatura anteriormente, ¿no? Y esa es la recomendación que yo les doy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, y gracias a todos los presentes. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.